¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico, político y social que comenzó a formarse en Europa a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI. Primera nota del video, si es europeo, tiene que ser bueno. En el periodo que conocemos como renacentismo surge el capitalismo, evolucionando en la medida que evolucionaba el comercio, dando pie al crecimiento del comercio internacional y la creación de la banca, pilares fundamentales del capitalismo. El capitalismo llegó para sustituir el feudalismo, que era el sistema extremadamente desigual que dominaba Europa durante la Edad Media. En el feudalismo, la economía estaba basada en la agricultura y la propiedad de las tierras. Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra, o sea, eran la clase alta, los ricos. Y los campesinos, la clase baja, obrera y trabajadora, era quien se encargaba de trabajar la tierra a cambio de protección y un pedazo de la producción que ellos mismos producían. En esta dinámica no había una economía de mercado desarrollada. La movilidad era muy reducida. Solo había dos opciones: o nacías rico y condenado a ser rico la vida entera, o nacías pobre y condenado a morir en la pobreza. Pero todo esto cambia radicalmente con la llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII y el despegue del capitalismo. Las nuevas tecnologías y su expansión crearon un despegue sin precedentes, junto con la creación del dinero fiat y los bancos. Y la sociedad empezó a progresar en función de tener negocios y generar ganancias para acumular riqueza, fomentando la innovación y el desarrollo con el incentivo de las ganancias y la típica frase: cada quien según su trabajo, creando un sistema económico, político y social en el cual los individuos y las empresas eran dueños de los medios de producción. Una de las características del capitalismo es la libre competencia, que fomenta la innovación y la eficiencia. Es el capitalismo quien ha llevado a la creación de nuevas tecnologías y productos que mejoran la calidad de nuestra vida. Veamos un par de ejemplos de cómo el capitalismo puede mejorar nuestro bienestar. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos: Alemania occidental y capitalista y Alemania oriental y comunista. Hasta la caída del muro de Berlín en 1989 se observaron claras diferencias entre la Alemania comunista, donde estoy posesionada, que prácticamente era un campo de concentración, y la Alemania capitalista, con pleno desarrollo y auge, siendo los alemanes que vivían en comunismo los que intentaban cruzar el muro y escapar hacia el capitalismo próspero. Otro claro ejemplo es Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, anclada al ideario comunista, su intolerancia y su represión, vigila y reprime a sus ciudadanos por estar en contra del comunismo, reprimiendo libertades básicas como son la capacidad de tener o poder usar un celular o el acceso a la información. Mientras Corea del Sur avanza en todos los aspectos, Corea del Norte solo sabe caer en decadencia comunista. Y por supuesto no podía dejar de mencionar Cuba. Esta es la Cuba capitalista antes de la llegada del triunfo de la revolución. Esa Cuba próspera que fue pionera en muchísimas cosas, uno de los primeros países del continente en tener trenes, automóviles, televisión por cable, alumbrado público, radio y televisión, y una de las constituciones más avanzadas para su época, permitiendo por primera vez en el continente a la mujer el derecho al voto. Y esta es la Cuba tras más de 60 años de miserias comunistas. Calles que se caen a pedazos, madres que se dedican al comercio de la carne para poder sustentar un plato de comida para sus hijos, y niños que nacen soñando con poder escapar de esto. Si después de todo esto y producto del adoctrinamiento te haces la pregunta, ¿pero solo avanzan los ricos en capitalismo? La respuesta es no. Mientras que el comunismo es un sistema que solo genera pobreza, según cifras del Banco Mundial, el capitalismo es el sistema que a más personas ha sacado de la pobreza. Y este progreso se ha dado gracias a que muchos son los países que adoptan políticas de mercado. Un claro ejemplo es China, que a pesar de tener una dictadura muy longeva, controlada por el Partido Comunista, se abrió a las políticas de libre mercado para poder contrarrestar la hambruna tan grande en las que lo sumergió el comunismo. En resumen, el capitalismo es el único sistema que ha demostrado funcionar en el mundo, ayudando a miles de millones a salir de la pobreza y fomentando la idea de que capitalismo es libertad y en capitalismo solo tú
eres dueño de tu destino. Ya no estamos en esa época feudalista en la que nacías pobre y estabas condenado a ser pobre toda la vida. No te dejes guiar por discursos populistas de gente de izquierda que solo te miente y te manipula. En capitalismo eres libre y aun si naces pobre y no eres más que un simple trabajador asalariado, con ahorro, trabajo y dedicación puedes crear tu proyecto, emprender y ser dueño de tu propio destino. Solo tienes que entender que en capitalismo la riqueza se distribuye según el esfuerzo y la iniciativa individual, gracias a esa maravillosa desigualdad que genera en la que los que trabajan más, estudian más y se esfuerzan más, llegan más lejos, independiente de si en su casa nacieron ricos o pobres. ¡Saludos, capitalistas! Repite conmigo, el capitalismo es el único sistema que te permite nacer pobre y llegar a rico. No te dejes engañar con mentiras comunistas.